Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El gobierno anunció el cese de funciones de la liquidadora encargada del caso Gamavisión y se comprometió a reubicar a sus empleados en otras instituciones públicas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Está con nosotros el doctor Cristóbal Buendía, abogado de los trabajadores de Gamavisión. Doctor, bienvenido. Apreciado Hernán, muy buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a su distinguida audiencia. Se anunció el cese de funciones de la liquidadora, pero ya hay nuevo liquidador, entendemos. Así es. Propuesto por los trabajadores. Ese es el tema interesante. Principalmente, ¿por qué? Porque los últimos liquidadores, los 3 últimos liquidadores, han hecho todo menos liquidar la empresa. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, han habido liquidadores que se han dedicado a emprender, por ejemplo, con la poca o nula infraestructura y recursos de Gama TV. Por ejemplo, en programas... ¿A emprender? Exacto. ¿A qué se refiere? Me refiero, por ejemplo, a plantear producciones televisivas de gran dimensión, de gran inversión, frente a la necesidad de pago de salarios, de liquidaciones, O sea, a explotar a los trabajadores. A explotar y utilizar los pocos recursos que deberían ir dirigidos hacia las prioridades, como por ejemplo el pago de los salarios. ¿Y quiénes son los grandes emprendedores? Por ejemplo, me refiero a la señora Rocío Dum, que con su equipo de trabajo decidió priorizar el que se genere una producción, si mi memoria no me falla, las siglas son BLN, una producción de enormes características en términos de dimensión, de escenografía, de recursos, frente a trabajadores que tenían, por ejemplo, impago su seguridad social, frente a trabajadores que tenían, por ejemplo, impago sus salarios, lo que un poco evidencia, Hernán, la forma en la que se ha venido manejando este medio de comunicación, esta empresa, lo que ha hecho que hoy se tenga que tomar esta decisión, que sean los propios trabajadores quienes de una u otra manera asuman el reto de su destino, a partir de que del nombramiento del liquidador, el señor economista Fernando Larrea, quien a partir del día de mañana esperamos ya asuma funciones. Nos encontramos ahorita en los trámites de registro, superintendencia, etcétera, etcétera, y que efectivamente entre una suerte de orden, que es lo que implica una liquidación, ¿no es cierto? Pero para eso se requiere un acuerdo de las partes. Por supuesto. Del mayor accionista, que en este caso es el Estado. Correcto. Pero es el Estado el que tiene deudas y el que cobra las deudas. Correcto. Imagínense qué dicotomía. Por un lado, el Servicio de Rentas Internas, el IES, que no digo que esté mal, está muy bien. Es lo legal, digamos. Está muy bien. Ojalá así lo hicieran con todos. Cobrar el seguro y cobrar los impuestos. Es. A eso se refiere. No obstante, por otro lado, existe, por ejemplo, una obligación por parte de, en este caso, la Secretaría de Comunicación, por los famosos enlaces sabatinos, en el que se les sometió a Gama TV, porque hay que decirlo con sus letras, se les sometió a Gama TV a ejercer una actividad que implicaba gastos, que implicaba recursos, que implicaba una serie de costos que obviamente debían ser sufragados por alguien. ¿Por quién? Por el ordenante. Como ya lo fue en una parte, alrededor de $7 millones fueron ya pagados, si mi memoria no me falla, fue en la presidencia del señor Moreno. Pero en el caso de los casi $4.100.000 pendientes, todavía no existe una definición frente a eso. Recursos que de una u otra manera servirían para pagar los propios pasivos que el gobierno, o el Estado, digámoslo así, está perurgiendo de Gama TV. Adicionalmente, hemos visto que había una suerte de falta de voluntad política, Hernán, para hacerse cargo de este problema. Y lamentablemente ha tenido que ocurrir esta suerte de acción por parte de los trabajadores para que un poco se tomen decisiones. Y ha sido la ministra Ivonne Núñez quien ha tenido que ponerse al frente de este tema, han tenido que liderar este tema para que un poco las cosas se pongan en marcha. Todavía no se solucionen, pero sí se pongan en marcha. ¿Voluntad política por la acción de la ministra? Ahora sí. A partir de la intervención de Ivonne Núñez... ¿Eso implica que el SRI ya va a dejar de cobrar impuestos, que el IES Eso no va a pasar. ¿No les va a cobrar? Sí, dejar de cobrar jamás. Ya. Y está bien que no.
Principalmente que hay una suerte de acuerdo de pago, por ejemplo. Dar en prelación. el que no se le asfixie, correcto, en el que no se le asfixie a Gama TV a partir de un cobro coactivo y que efectivamente se priorice la prelación de pago que debe cumplirse, que en este caso en primer orden están los trabajadores. Número 1. Número 2, el IES, que efectivamente existe una suerte de prorrateo, digámoslo así, de los pagos, porque resulta que dinero que ingresa, dinero que inmediatamente se bloquea o se incauta por parte de las entidades estatales, y los trabajadores tienen que someterse a una suerte de viacrucis, digámoslo así, jurídico, para desbloquear estos fondos y permitir que se redirija estos pagos, o estos valores, perdón, a estos pagos, por ejemplo, de salarios. Por ejemplo, tema número 1. Tema número 2, a que efectivamente esta suerte de inacción o de falta de decisión en cuanto al pago de los valores por las famosas sabatinas, se tome ya una decisión. Existen ya la suficiente justificación, Hernán. La propia Contraloría General del Estado en su informe establece la cuantificación, valor, conceptualización de estos fondos. La Secretaría de Comunicación debe tomar una decisión de pago. $4 millones se requiere. 4 millones de dólares. Y adicionalmente, el hecho de que hay una suerte de designio, digámoslo así, o de línea, o de indicación, o de instrucción por parte también del accionista mayoritario, en acuerdo con los trabajadores, de cómo mismo se tiene que proceder en la liquidación, que es básicamente ajustada a la ley, y evitar esta suerte de discrecionalidades un poco faltos de ética, para efectivamente lograr que el pasivo laboral sea atendido en forma prioritaria. Claro. Eso es lo lógico, Hernán. Ahora, mucho se ha cuestionado también del momento de bonanza que tenía Gamavisión y que usufructuaron políticamente los gobiernos de turno, el correísmo específicamente, pero ahí los trabajadores se quedaron callados. Así es. No dijeron absolutamente nada y estaban cómodos. ¿Y por qué Hoy que se quedaron sin nada reclaman. Y yo lo que me pregunto es, ¿y qué les correspondía hacer? ¿Renunciar? ¿Irse? No, yo pienso que los trabajadores hicieron lo que les correspondía hacer, que es trabajar. Más allá, obviamente, de los miramientos políticos, antipatías o simpatías, los trabajadores son profesionales que efectivamente desempeñan sus funciones a partir, obviamente, de una instrucción que en este caso su empleador, que ese sí era quien tomaba las decisiones en el orden político, lo hacía. Esto le pregunto porque en las redes sociales se dice, ¿no? Se dice, bueno, claro, que se me permita mientras estaban bien no dijeron nada, pero lo que no se sabe es que, por ejemplo, sobre el personal de Gamavisión, así es, impusieron una sala de redacción y un equipo logístico y operativo en el tercer piso del edificio, así es, desde donde operaban las sabatinas. Eso yo no lo sabía, me enteré hoy. Y tome en cuenta usted a lo que es importante. La dirección política de un medio de comunicación no le corresponde a los trabajadores, pues. Les corresponde a sus cabezas, a sus entes directivos. Pero es lo que habían negado, ¿no? La SECOM había negado que existía eso. Eso no es verdad. Quien tomaba la decisión política eran los administradores de turno, y que lo que hacían los trabajadores, como lo hacen hoy, ojo, como lo hacen hoy, ¿ya? Es simplemente hacer su función, hacer su trabajo para el que fueron contratados y de los cuales están perurgiendo el pago de sus salarios, que desde hace 19 meses no se los ha cubierto. Por ejemplo, si mañana más tarde la SECOM, hoy, instruye al medio de comunicación en una cobertura, por ejemplo... ¿No lo está haciendo? Lo están haciendo. ¿Lo están haciendo? ¿Lo siguen haciendo? Por supuesto que sí. El actual gobierno. El actual gobierno. ¿Y qué le quiero decir con esto, Hernán? No es un rol que a los trabajadores les compete dirimir, sino básicamente es una reflexión ética, en este caso, que quienes están al frente de este tipo de decisiones deben tomar, y ya dejar de hacerle daño a un medio de comunicación, que a la larga quienes pagan las consecuencias son los trabajadores. Esa es la verdad. Y por ejemplo hoy, de las conversaciones que hemos podido tener con Ivonne Núñez, que vuelvo y repito, ha sido la única que efectivamente le ha dado la cara a este tema y quien se ha comprometido a gestionar la solución de este tema, tenemos que tomar este tipo de definiciones que usted muy bien plantea. El hecho de que Gama TV deje de ser un medio de comunicación en pro de o en contra de, y que efectivamente se le permita funcionar como una entidad privada que es, con capitales públicos sí, pero su naturaleza jurídica es privada, donde su orientación editorial debería ser en pro de la información que debe recibir la ciudadanía y no en pro del favor
o no a favor de algún político de turno. Ahora, ¿en qué tiempo se pensaría que están saldadas esas deudas con los trabajadores? Sobre Qué buena todo? pregunta. El pasivo de Gama TV son $50 millones, Hernán. Nada más y nada menos de eso. Que de eso aproximadamente $4 millones son el pasivo laboral, que obviamente tiene prioridad, como lo hemos mencionado. Esperamos que sea en el menor tiempo posible. ¿Por qué decimos eso? Es Porque ¿qué tiempo? En las conversaciones no han fijado una. Yo no me atrevería todavía a dar una proyección o una suerte de acuerdo o de compromiso que haya asumido el gobierno en este caso para esta responsabilidad. Lo vamos a hacer. Se me ha instruido, por ejemplo, que una vez que el liquidador esté posesionado, inmediatamente se agendará una reunión de trabajo para hacer una especie de brief sobre las circunstancias actuales que pasa Gama TV e inmediatamente tomar decisiones. El tema de la reubicación, como usted muy bien mencionó al inicio de esta entrevista, es una alternativa. Obviamente se lo tendrá que analizar, ¿no? Se lo tendrá que analizar. Habrá casos en que valga la pena hacerlo, claro, o habrá casos en que no valga la pena hacerlo, pero de una u otro modo, lo importante y lo definitivo, eso sí, escrito en piedra, tiene que ser obviamente la prioridad del pasivo laboral. Basta que los trabajadores sean la última rueda del coche, sean con quienes se instrumenta las instrucciones, pero con quienes casi nunca se les cumple. Ya basta. Creo que hoy los trabajadores han tomado una decisión, se mantienen en vigilia en las instalaciones de Gama TV hasta el día de hoy. De aquí me traslado para allá. Y esperando que efectivamente estos procesos que me acabo de permitir referir se vayan concretando, tenemos absoluta confianza. Y de eso quiero ser totalmente enfático. Absoluta confianza en las gestiones y en el compromiso asumido por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Y esperamos que en estos espacios podamos venir a anunciar ya una solución y no nuevamente una problemática. Ojalá, porque vemos que hay pocos trabajadores que quedan en Gamavisión que están tratando de que el canal no se apague, ¿no? Así es. Hemos visto el esfuerzo que están haciendo con una tecnología que dada hace muchos años atrás, pero que el canal sigue al aire. Hernán, y con recursos personales. Ojo, los canales Plata y Persona están tratando de tener este asunto al aire aún y principalmente no defraudar a quienes, a su audiencia, que todavía se mantiene, al derecho que tenemos usted y yo, todos, a ser informados a través de esta voz. Creo que es importante en términos ya de democracia, en términos de otra índole, el que se salvaguarde la posibilidad de que esta voz, que es un medio de comunicación siempre, no se case. Creo que el compromiso es de todos, principalmente de las autoridades. Los trabajadores están a la altura de las circunstancias y esperamos que cuanto antes ya nos sentemos a trabajar. Esperemos a ver qué pasa con las decisiones del nuevo liquidador y de la acción también de la representación jurídica de los trabajadores y del Ministerio del Trabajo. Estaríamos así. Gracias, doctor Buendía. No, a la orden. Muy gentil. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.